Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y bienvenidos al día número 10 de este reto de 21 días analizando 21 serums low cost que podemos encontrar en Druni y en Primor. Como comenté en el vídeo de presentación de este reto, no únicamente va a consistir en analizar 21 serums que sean low cost, que estén por debajo de 15 euros y que podemos encontrar en Druni y en Primor, sino que añadir unos requisitos para poder aportar un poco más de dificultad y un poco más de variedad en todos los cosméticos que analizará en este reto. Y es que dentro de estos requisitos lo más importante es que no puedo repetir marcas, no puedo repetir ningún producto que ya haya analizado en el canal y el más importante, tengo que intentar buscar productos que entre sí tengan activos muy diferentes, con propiedades diferenciadoras para que así tengamos más variedad de productos. Así que con todo esto llegamos a este día número 10 donde vamos a descubrir el serum de Bavaria con vitamina D. He analizado anteriormente en el canal varios productos de Bavaria, pero es la primera vez que analizo uno que contenga vitamina D. Vamos a ver bien en profundidad qué puede hacer la vitamina D por nuestra piel y además qué activo es el que puede proporcionarnos esta vitamina D. Así que si queréis descubrir todo sobre este serum de Bavaria, quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Cuando nos enfrentamos al etiquetado de este serum, lo que nos encontramos es que nos destaca como tres activos. Por un lado nos destaca un activo prebiótico, luego nos destaca la vitamina E y luego nos destaca un activo que nos dice que es activo D3-like. ¿Y esto qué significa exactamente? Pues esto quiere decir básicamente que vamos a encontrar un activo que puede darnos los beneficios y propiedades que podría darnos la vitamina D3. Y ahora a continuación, cuando vayamos al listado de ingredientes, veremos qué activo es y por qué se le llama un activo D3-like. Y nos puede surgir la duda de ¿qué puede hacer la vitamina D realmente por nuestra piel? ¿Cuáles serían los beneficios de utilizar un serum que contenga vitamina D? Pues lo que vamos a conseguir con la vitamina D en nuestra piel es este efecto antioxidante por un lado, combatiendo los radicales libres, por lo tanto tenemos un serum anti-age, pero nos va a ayudar también a revitalizar nuestra piel. También vamos a ver nuestra piel mucho más luminosa. Tiene muchas propiedades, pero fundamentalmente está enfocado más en cosmética anti-age. Y por último, y en cuanto al modo de uso, se podría aplicar tanto en nuestra rutina de día como en nuestra rutina de noche y ya sabemos el lugar en el que tenemos que aplicar el serum. Haríamos nuestra limpieza, a continuación nuestro tónico y es a continuación cuando incluiríamos el serum y ya después de este nuestra crema hidratante y, si estamos en nuestra rutina de día, nuestro protector solar. Nos enfrentamos así al listado de ingredientes que tiene 27 ingredientes en total y realmente únicamente voy a resaltar los ingredientes que tengan unas propiedades más interesantes y es que además de los 3 que venían destacados en el etiquetado, voy a destacar uno más que también me parece interesante y no se mencionaba en él. El primer activo interesante lo encontramos en el número 5, pero si nos preguntamos qué tenemos antes en el listado de ingredientes, que serían los ingredientes que están en una mayor concentración, pues fundamentalmente tenemos humectantes. Son ingredientes que van a ayudar a mantener la hidratación en nuestra piel durante mucho más tiempo. Y es en el número 5 donde encontramos este fermento que comentaba anteriormente en el etiquetado del producto. Este fermento estimula la renovación celular, también tiene acción como antioxidante y revitalizante en nuestra piel. Y es en el número 6 donde encontramos el extracto del alga clorela. Este es el activo ideal que nos va a dar esta acción como la vitamina D3, por eso lo llaman activo D3-like. Este alga es rica en aminoácidos, minerales y es capaz de mejorar la firmeza y la elasticidad de nuestra piel. Pero ¿qué tiene en común con la vitamina D? Pues es que puede estimular receptores similares a los de la vitamina D. Y es que algunos estudios dicen que estas algas son capaces de modular la diferenciación celular y también la función barrera de la piel. Ambos además son justamente propiedades y objetivos que tiene también la vitamina D en nuestra piel. Y es por esto que a este activo se le considera un activo vitamina D3-like, porque puede llegar a tener una acción muy similar a la que haría la vitamina D en nuestra piel. En el número 7 encontramos un derivado del tocoferol que venía resaltado en el etiquetado, que encontramos vitamina E, y ya sabemos que fundamentalmente actúa como antioxidante. Y es en el número 17 donde encontramos el activo que no venía resaltado en el etiquetado, un alfa hidroxiácido, en concreto el ácido láctico.
Este ácido fundamentalmente hace una exfoliación en nuestra piel y puede aportarnos esta parte de unificar nuestro tono de piel y esta renovación celular. Y ahora que ya hemos visto el listado de ingredientes, vamos a ir a ver el precio para hacer un poco estas conclusiones finales y ver si realmente valdría la pena. Y es que este serum cuesta menos de 7 euros, 6,98 € por 30 mililitros de capacidad. ¿Realmente valdría la pena? ¿Sería interesante? Pues bien, la verdad es que por el precio que tiene y lo que nos puede ofrecer, lo que siempre digo, me encantaría saber cuáles son las concentraciones de los activos. Esto es algo que no viene en ningún sitio indicado y es fundamental para poder saber así cuáles van a ser los beneficios, lo que vamos a sentir en nuestra piel. No es lo mismo que un activo lo encontremos en un 0,1% de concentración o en un 2% de concentración. Dejando esto aparte, sí que tengo que decir que me parece algo bastante novedoso e innovador. Sé que hay muchos cosméticos que contienen activos vitamina D3-like, pero no es algo que solamos encontrar habitualmente en nuestros cosméticos y por eso quería destacar este producto de Bavaria. Dicho esto, las acciones y las propiedades que tienen los activos que hemos visto me parecen muy interesantes, me parece una buena combinación de activos y es un serum que cuesta realmente menos de 7 euros. Sí que es cierto que no conocemos las concentraciones de los activos, pero es cierto que estos primeros extractos, tanto el fermento como el extracto de este alga, estaban más arriba en el listado de ingredientes que el resto. Realmente estaban de la mitad hacia arriba, estando en concentración bastante buena, ya que ya sabemos que el listado de ingredientes va del que está en mayor concentración al que está en menor concentración. Por tanto, me parece un buen serum interesante para poder compartir por aquí, algo innovador, algo diferente, que también puede aportarnos en nuestra piel luminosidad, esta acción antioxidante, anti-age y poder mejorar también tanto la textura de nuestra piel con este alfa hidroxiácido, como por otro lado también combatir estas pequeñas arruguitas y líneas de expresión. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya conocíais este producto y si lo conocíais y lo habéis probado, qué tal os ha funcionado. Por otro lado, ¿habéis probado productos de la marca Bavaria? Y si lo habéis hecho, contadme qué tal os han funcionado y cuál es vuestro producto preferido. Por otro lado, sí que quería deciros y preguntaros qué os están pareciendo estos serums, estos 21 serums en 21 días. ¿Os está gustando este reto de 21 días? ¿Os está aportando información nueva? ¿Estáis aprendiendo mucho sobre productos y marcas que no conocíais? Dejádmelo todo aquí en comentarios y, por supuesto, si os gustaría que analizara otros serums, otros productos, que hiciera otro reto de 21 días, por favor, dejádmelo todo aquí en comentarios para que pueda prepararlo, para poder hacerlo en el futuro. Y simplemente solo me queda daros las gracias a todas las personas que estáis ahí siempre, que estáis siempre apoyándome, dejando comentarios increíbles. Solo puedo daros las gracias, muchas gracias, y nos vemos mañana en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!